Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a ver esta falla que es el screen. El screen es un potenciómetro que se encuentra ubicado en el flyback junto con el focus. Si nos fijamos bien en esta pantalla, está bastante oscura y es producto de la parte o el circuito que tiene que ver con screen. Entonces vamos a hacer unas mediciones porque de pronto nos encontramos con esta falla y podemos estar buscando en otro lado, en la parte de video, o por otro lado en la parte horizontal, y la falla, bueno, el screen es también parte del circuito horizontal, pero vamos a hacer unas mediciones para saber si está funcionando bien este circuito, el screen. Entonces vamos a pasar a hacer estas mediciones. Correcto, entonces aquí tenemos el flyback. Este de aquí abajo es el control o potenciómetro que tiene que ver con el screen, este de abajo. Aquí tenemos un tester en 1000 voltios, corriente directa. Ya tengo un cablecito conectado aquí en el screen. Aquí tenemos un cablecito plomo que sale del flyback, es el que trae el voltaje del screen, ese cablecito plomo, y viene aquí a la tarjeta de convergencia. Entonces aquí soldé este alambrito amarillo porque voy a hacer unas mediciones. Tengo el tester en 1000 voltios en corriente directa. Aquí ya lo tengo conectado, el cable rojo del tester al amarillo que está conectado ahí a la screen, y el negativo del tester lo tengo a tierra de la pantalla. Y la medición es para comprobar ese voltaje. Ese voltaje tiene que ir como es un potenciómetro el que controla ese voltaje, entonces tiene que ir de mínimo a máximo. Yo ya había hecho esa medición y normal, el voltaje normal en el que tiene que estar es en 360 voltios, pero él está oscuro, la pantalla está oscura porque lo tengo en bastante bajo, pues en mínimo. Vamos a darle hasta ahí, está en mínimo completo, 0 digamos. Entonces por eso está oscura la pantalla. Ahora le voy a dar a la derecha y aquí al potenciómetro le estoy dando hacia la derecha, y aquí va meneándose la aguja y va trepando el voltaje. Ahí va llegando a los 300 porque lo tengo en la escala de 1000 voltios. 300, ahí llegó a los 400. Le voy a dar hasta el máximo y después lo voy a poner en el que tiene que estar normal. Ahí va, llega a 700. Es un voltaje alto, por eso siempre hay que tener un tester y ponerlo en el rango de medición más alto. Ahí, hasta ahí llega, prácticamente 840 voltios en corriente directa, 840 voltios. Entonces, así se comprueba. Él ahora tiene que regresar a mínimo. Le vamos a dar para atrás aquí le estoy dando al screen hacia atrás y llegar de nuevo al mínimo. Ahí ya llegué al mínimo. Entonces está regulando bien el potenciómetro, ese voltaje. Esa es la manera de probarlo, igual que cualquier potenciómetro, controlar un voltaje y de mínimo y llega hasta el máximo normal. Entonces lo voy a dejar en su voltaje donde tiene que estar, que es en 360, que es donde lo había cuando lo desconecté. Pues cuando lo quité estaba en 360 y ahí queda igual en 360. Ahí en ese punto ya debe estar el brillo normal. Entonces, para controlar el brillo, a veces puede estar bien oscura la pantalla y con el screen podemos darle el brillo, o si está demasiado brillante también, porque a veces puede estar demasiado brillante, entonces también podemos reducirlo a su estado normal. Entonces esa es la prueba que se hace para probar ese voltaje que viene del flyback, que es el screen. Vamos a pasar ahora a ver en la pantalla, ya debe estar normal. Ahí queda en 360 voltios. Entonces ahí lo tenemos ya normal,
con su brillo. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser alguna falla que dé el screen? Bueno, la pantalla oscura como estaba al inicio, y podemos ir directamente ahí a tratar de regular el potenciómetro. Si miramos que no regula nada, entonces vamos a hacer las mediciones. El voltaje es en corriente directa y es un voltaje alto, entonces hay que poner el tester en el rango más alto de voltaje, en 1000 voltios por lo menos, y ese voltaje vamos a ir moviendo el potenciómetro de mínimo a máximo, y ese voltaje tiene que ir cambiando, ir de mínimo, ir subiendo y después bajar, y así vamos a comprobar que está funcionando bien el potenciómetro, y su voltaje, y ese voltaje tiene que aproximadamente, ahí está, en 360 voltios, que es donde él estaba normalmente, pues. Entonces, pero en ocasiones puede ser que haya demasiado brillo porque tal vez hay algún problema, ¿verdad?, en el voltaje, y ahí podemos controlar ese brillo bajándole, entonces reducimos ese voltaje y así mismo se resuelve el problema de brillo. Entonces, eso era la parte que tiene que ver con el screen, que es bastante sencillo. Solo ese cablecito que sale del playback, ese potenciómetro que si se daña no tiene reparación, y hay un capacitor ahí en el screen, en la tarjetita, que ese capacitor a veces se daña. Si se daña, va a dar falla, va a estar oscuro. Entonces es bueno siempre cambiar ese capacitor cuando está oscuro y hay problemas en esa parte del screen. Hay que cambiar ese capacitor. Eso sería la clase que tiene que ver con el screen.